salgan. ¿Sí? Bien. A ver, ¿los chicos allá me escuchan? Sí. ¿Allá los de atrás? ¿Sí? Perfecto. Listo. Eso es lo importante. Bien. Ahora vamos a empezar con la resolución de los problemas del primer día de la prueba, que es la que rindieron ahora. Mañana, como saben, van a tener otra prueba y la resolución de esos problemas se van a hacer mañana a la tarde. ¿Está bien? Ahora vamos a tratar de entre todos discutir los problemas y tratar de quedarnos con alguna idea de cómo salían los problemas, si es que no nos salieron, o ver si las soluciones que nosotros pusimos en la prueba están bien. Eso vamos a tratar de hacer ahora de a poco. ¿Sí? Mi nombre es Azul y el nombre de él es Jonathan. Nosotros estamos encargados de la resolución de problemas de este día del nivel 1. La idea es empezar por el problema 1. ¿Algo más? Antes que nada, lo que me gustaría que aplaudamos y felicitemos a los chicos que están acá, porque tuvieron un año muy duro de exámenes y llegaron a la final, ¿sí? Y es su primer año. Así que para todos... La verdad es que habrán visto quedarse muchos compañeros atrás y a veces es duro porque a veces algunos quedaron solitos y bueno, y tuvieron el valor de poder llegar hasta acá y continuar, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar el comienzo a la discusión de los problemas que tomaron hoy y esto que pueda llegar a pasar hoy o que vean cómo les no quiere decir nada con mañana, ¿sí? Mañana a darle con todo de nuevo porque quedan 3 ejercicios más todavía por resolver, ¿sí? Así que obviamente, como habrán visto en todas las instancias, cada vez es más difícil porque lógicamente tenemos que elegir, son con más de 130 ustedes y tienen que elegir solamente a los 3 mejores de cada nivel, de quinto grado, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver quién será los dichosos el viernes. Pero bueno, mientras tanto vamos a dar comienzo al ejercicio 1. Problema 1. Traten de seguirlo leyendo en su hoja. Sí. ¿Para empezar? Ahora veremos. Bueno, ahora vamos a hacer. Bueno, problema 1. Inicialmente en la pantalla aparecen el número 135 en color rojo y el número 2079 en color verde. Al pulsar la tecla numeral, el número rojo aumenta en 4 y el número verde disminuye en 7. Juan quiere que la diferencia entre los dos números de la pantalla sea la menor posible. Apartado A. ¿Cuántas veces tiene que pulsar la tecla numeral para lograrlo? ¿Cuáles son los dos números que aparecen en la pantalla en este momento? Apartado B. ¿Cuántas veces más tiene que pulsar la tecla numeral para que la suma de los dos números de la pantalla sea igual a 1560? Bueno, este es el problema 1. Levanten la mano quienes quieren pasar a explicar cómo lo hicieron en la prueba. A ver, vamos a ver. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Vos? Buenos Aires. ¿Vos? Capital. Capital. A ver, ¿vos? Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Vos? Santa Fe. ¿Vos? Buenos Aires. ¿Vos? Buenos Aires. ¿Por allá? Misiones. Misiones. ¿Por allá? ¿De dónde? Tucumán. Bueno, Yo soy de Tucumán, así que no sé. bueno. Hagamos honores a Tucumán. A ver, vení, pasá. Después vamos cambiando, después pueden ir pasando otros más, ¿sí? Pero arrancamos por primero las damas, ¿no? A ver. Sí. Muchachos, ¿su nombre? Enzo. Bueno, Enzo, contanos qué es lo que hiciste en el ejercicio 1. ¿Se ve lo que está escrito? No. Hay que hacerlo más grande. Ahí está. Si lo remarcamos mejor. Sí. Bien. La luz. Si quieren cerrar las cortinas. Claro. Voy a apagar la luz. Bueno. Bueno, contanos, Enzo. Primero yo tanteé. Escribí bien grande. Primero lo tanteé en el número
después yo multipliqué 4 por 100 y 7 por 100 para saber cuánto va a sumar y cuánto va a restar. Después yo resté. Lo sumé. Poné los resultados que te dieron. 4 por 100. Bien. Después lo sumé 135 más 400. Queda 135. Luego lo resté. $3.079 menos 100. Después lo hice por 150. O sea, ¿se entiende lo que hizo hasta acá? Sí. O sea, lo que hizo fue, pensó si se apretaba la tecla numeral 100 veces, sumó a lo que ya había y vemos lo que quedó. Ahora prueba a ver qué pasa con 150. Luego yo intenté para números que terminan en menos de 100.
Jonathan. Bueno, lo que hace Enzo es, va probando. Lo que hace Enzo va primero probando con 100, después prueba con 150, ¿sí? Y va comparando, ¿no? Va comparando la diferencia que tenemos. Si cada vez las diferencias son más chicas, entonces llega hasta el 177, en donde la diferencia que vemos es de 3. ¿Sí? Después, ¿qué hiciste? Esto sería, entonces, la primera parte sería que estaríamos viendo que la diferencia es de 3 y los números que llegó es 840 y 843. ¿Y la pregunta B la respondiste? No se acuerda bien. No recuerdo la de... Bien. ¿Alguien hizo la segunda parte? ¿Llegaron a esta parte? Sí, yo lo hice igual. Primero, ¿Hiciste igual? una cosa. Bueno, Esperen. Primero, un aplauso para Enzo que hizo el problema. Bien, Bueno. ahora sí, para el problema, para la parte B, la parte B. Nos falta la parte B. A ver. ¿Alguien hizo esta primera parte de otra forma? A ver. ¿Cómo lo hiciste? Contanos. Ahí. Yo lo primero que hice fue pensar. Al principio 130. Listo, vení, pasá. Ya me di cuenta que lo que pudiste haber hecho. Vení. ¿Tu nombre? Lucila, Lucila. ¿De dónde? capital. Ahí me dice. Lucila nos va a contar cómo hizo la primera parte. Así ya vemos otras formas distintas. Bien grande. Empecé pensando que si eran 135 en rojo y 2079 verde, pensé si apretaba una vez la cosa numeral. Y entonces esto pasaba a ser 139 y esto 2072. Al principio. Después pensé 2072 menos 139, que me dio 11. No, me dio. Ahí te hace la cuenta. 1944. Seguí con la próxima. 143 y... perdón. Me equivoqué. Te dije, esta es la diferencia, es 1944, este es 1933. El 1933 y el del anterior es 1944. Entre estos dos por ahora hay 11 de diferencia. El próximo es 143 y 2065. Y da 1922. Entre estos también hay 11. Entonces me di cuenta de que cada uno se hacía 11. Por eso pensé. Que la diferencia siempre es 11. Como la diferencia siempre es 11, Pero la verdad que quería llegar a que estos dos números sean de diferencia lo más chico posible. sí. Y acá siempre voy restando de 11. Entonces hacía 11 por... ¿Por cuál? 11 por 4, que me dio 40. ¿Por qué por 4? No se olvidó. ¿Te No, olvidaste no. que por cuánto multiplicaste? Sí, ¿O lo que continuaste haciendo? no, esto ¿Fuiste no era. probando? No, yo por acá me di cuenta de eso y después me dio... Habrás dividido. ¿Qué número? Me parece que dio algo, pero no me acuerdo por qué. Bueno, yo
Dividí 2079 No, no será la en diferencia. 7. La diferencia. Ah, pues. 44. Dividí 2079 en 7. Ujú. Que me dio 297. 297. Y 1027, 35. Y 135 en 4. 33. Y bueno, se quedó un rato. 33,75. 33. ¿Y después? No lo había hecho, sí, no me acuerdo, no lo había hecho. Bueno, no pasa nada. Ahí me acuerdo. Se olvidó cómo continuaba, en realidad. ¿Alguno O lo sea, hizo desde acá? O sea, haciendo esta ¿alguien tabla. se dio cuenta de que a medida que iban avanzando, iba bajando en 11? ¿Quiénes son? Por acá, ¿quién más? Yo me di cuenta de eso, pero no supe. Allá al fondo tenemos una manito. Allá. De allá atrás, sí, pasa. Pasa, vení. Bueno, un aplauso a Lucila que arrancó el programa, ¿verdad? Yo lo primero que hice fue hacer un mixer, ¿se ve? Muy chico. Más grande. $2079 menos 135 Está acá, 1943. me da 1944. Y como me di cuenta de que la diferencia se achicaba de a 11, porque 7 más 4 es 11, y uno se agranda, el más chico se agranda, el más grande se achica, entonces la diferencia se achica de 11. Claro, como uno resta y el otro suma, o sea, lo que está pasando es que se separan, en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿se separan cuánto? Se separan 11, ¿sí? Entonces, dividí 1944 en 11, me dio 176 como algo. Entonces, bueno, Hagamos la Ponemos división. 176. Hagamos la división, para así vemos cuánto queda de restos y demás. quedan 8. Bueno, ponemos la división. Entonces, dividido. Acá, dividido. Acá, dividido. Acá. Ahí está. Entonces, 176, le queda resto 8. 8 y 176. Entonces, ahí me fijé. Acá tenía 135. Tenía 135 más 4 por 176. 35 más. Más 4 por 176. Veamos qué es lo que hace acá. 839. O sea, lo que hace es, como apretó la tecla, tiene que apretar la tecla 176 veces para que bajar el número lo más chiquito. O sea, esto es lo que ves la diferencia la más grande, ¿sí? Entonces tenemos que ir bajando esto 11 veces, hasta que sea lo más chico posible, ¿sí? Que llegue, tratemos de que hasta que sea 0, a ver si por ahí son iguales. Sí, el perro. ¡Fuera! Vaya. Vaya, al patio. Entonces, lo divide en 11 y dice, bueno, para poder achicarlo, voy a restarle 11 176 veces. O sea, voy a ir aplicando la tecla, ¿sí? 176 veces. Entonces, si hace la tecla 176 veces, es sumar al 135, es sumarle 4 176 veces.
¿Sí? Entonces ahí llegaría al número 839. Hace lo mismo con la otra parte, Sí. ¿no? Después, 2079 menos 7 por 176. ¿De cuánto me da? 847. 847. Y acá la diferencia sería de 8 como era el resto. Exacto. Pero me di cuenta de que si volvía a apretar la tecla una vez más, me quedaría 843 y 840. Y acá la diferencia era de menos, era de 3. Sí. Entonces le sumé a 176, le sumé 1. Y me da 177. Bien. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí. Bien. Ahora, la segunda parte, ¿la hiciste? Sí. A ver, ¿qué hiciste en la segunda parte? Hice. Llamamos a otra persona más parecida, más me parece. Bien, dale. Un aplauso a Jesús. Igual acá lo que nos gustaría dar es una aclaración de que, o sea, si bien vemos que la diferencia es 3, nos demos garantía de que si apretamos una vez más, siga siendo una diferencia mayor, ¿sí? O sea, que no haya una diferencia menor. Entonces, veamos lo siguiente. Si a esto le sumamos 4, al 843 le sumamos 4, vamos a tener 847, y al otro vamos a obtener 840 menos 7, 833. ¿Sí? Si nos fijamos, la diferencia es cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que si volvemos a hacer esto, ahora la diferencia va a ser de a 11, pero a suma. O sea, va a haber más. Se va a ir agregando más 11 la diferencia. Entonces, este es el menor caso en donde la diferencia es la más chica posible. ¿Sí? Bien, ahora la segunda parte. A ver, levanten la mano, los que quieran pasar. ¿Sí? A ver, ¿vos de dónde sos? Buenos Aires. Pasaron dos de Buenos Aires. ¿Vos? De Capital. ¿Vos? También Buenos Aires. Todos Buenos Aires. ¿Alguna otra provincia? Porque ya pasamos alguna. Así vamos variando. Si hacemos pasar a todo el país. ¿Vos de dónde? Salta. De Salta, vení. Vamos a escuchar a Baltasar. ¿Te sirve algo de esto? Lo hice de otra forma, pero... A ver. Contanos cómo hiciste la segunda parte. Ponete bien en la boca, sí. Pues ya te... Ok. Al principio del problema, yo fui, bueno, nos dice que tenemos 135, Acá. Bueno, bien grande. nos dice que tenemos 135 en la pantalla roja y tenemos 2079 en la pantalla verde. Esto nos dice que si sumamos la pantalla, el número que esté en la pantalla roja más el número que esté en la pantalla verde, nos tiene que dar ¿cuánto? 1214. ¿En serio? Bueno, yo pensé que era 1500. La Ah, suma. A la suma. ¿Cuánto tienen que llegar? ¿Está bien? Ah, ¿cuánto tiene que llegar ¿Cuánto el tiene que llegar? Claro. Ah, 1560, perdón. Nos tiene que dar 1560 en un punto. Este va a ir sumando de a 4 y este va a ir restando de a 7. Acá no aprieta ninguna tecla todavía. Acá recién va a apretar la primera tecla. Acá tenemos
La primera, que le suma, es 4. Nos queda en 139. Y acá, que le resta 7. Acá me faltó más. Que le resta 7 y nos da 2072. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esto de 4, de sumar 4, lo vamos a repetir 20 veces. Entonces, 20 por 4. 219. Más 80 nos da 219. 219. Más esto que tenemos que multiplicar por 20. Gracias. El flojito en las multiplicaciones. Menos 140 nos tiene que dar un igual de... Ahora háganme la resta, por favor. 1932. Muchas gracias. 1932. Ahora comprobemos. Súmenlo. 239 más 1932. Estoy preguntando a ustedes. Ustedes son mis alumnos acá. 1141. ¿Cuánto? 1141. Muchas gracias, alumnos míos. Que me gusta cómo trabajan. Más inteligentes que el profe. Nos tiene que dar 1560. Así que, no. Hagamos lo mismo de vuelta. Está el borrador, por favor. No me alcanza el espacio. Ahí a la derecha, mira. Ahí sí. Perfecto. Acá nos quedó 219 y acá 1932. Acá me faltó poner en qué tecla. Acá estamos en la 1, en la tecla 21 acá. 21. Hacemos de vuelta. Ya no me tienen que decir que. Menos 140. Me lo resten, por favor. 1792. Gracias. Y acá, más 80. 299. Y ahora, como le sumamos 20 teclas, estaría en la tecla 41. Estamos en la tecla 41, ahora comprobemos. 299 más 1792. 2091. 2091. Claramente no es 1560, así que hay que seguir. Ahora, como le sumamos 20 teclas más, en la tecla 61, acá 379 más, bueno, a esto hay que restarle 140, 1652. Y esto va a ser igual de 2031. Ok. Claramente no es 1560, así que hay que seguir. A ver, el profe por lo menos les está explicando. Así que no se quejen del profe, por favor. Todavía me falta probar el terciario. Por lo menos lo intento. Porque si en 2091 me lo Bueno. Ah, bien, está bueno. A ver, seguiste así. ¿Hasta qué número llegaste? Llegamos hasta el 61 entonces, hasta acá.
después, cuando vos continuaste la prueba, Claro, ¿hasta dónde llegaste? continuamos hasta el 177, que ya pasaron todos los cuando la diferencia, digamos, hasta donde llegaron los otros chicos, que tenemos la diferencia de 3 es 840 y 840. 840 más... Acá es el 13 y 840. ¿No? Sí, 843 en rojo y Acá 843. Exacto. Y 840. 840. Bien. Y esto es... 1683. Profe, vos lo tenés que decir. Bueno. Y después. Yo estudié lengua. Bueno, y acá continuaste. Y acá continuamos y continuamos hasta que llegamos a... ¿A qué número? No se acuerda. 218. ¿No te acuerdas, profe? Ahí te ayuda. 218. Número 218. ¿Y cuánto era? Ahí te estás haciendo la cuenta. 1007. Bien. Más 553. Y esto es igual a 1560. No me ayudaron ustedes, ¿eh? No tuve que hacer todo solo. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. Bueno, ¿alguien lo hizo de otra forma? O sea, acá claramente la diferencia, lo que nos pedían es cuántos botones más tenía que hacer, que era 41. ¿Sí? O sea, la respuesta sería 41. ¿Alguien lo hizo de otra forma? A ver. ¿Vos de dónde sos? Capital. Podemos filtrar por otra cosa. ¿Por? Por ejemplo, mes de nacimiento. Bueno, de un mes. Abril. ¿Alguien de abril que haya hecho? Soy de mayo. Marzo. 10 de marzo. ¿Alguien de abril? No la pegó. ¿De abril no era? Bueno, mayo es el más cercano. Mayo. Profe, Mayo. yo el 10 de marzo. A ver, ¿y qué día cumplís? El 8 de mayo. Ah, ganó 8. Está 8. A 8 de diferencia. Está 8, muy bien. ¿Tu nombre? María. Bueno. A ver, ¿te sirve algo de lo que está acá? No, borra. Bien, gracias. Vení de este lado. Vení acá. Empezá. Yo lo primero que hice era intentar encontrar un algoritmo. Nosotros no nos pegas. Yo lo primero que hice es una tabla para intentar encontrar algún algoritmo, como me di cuenta de que la iba a apretar un montón de veces y una por una no terminaba más. Entonces, bueno, verde, Ya. rojo y total, porque nos interesa saber cuánto nos da. Y las veces que apretó la tecla. Bueno. Entonces tenemos esta tabla. Bueno, empezamos por que apretó 0 veces, que bueno, 135 y acá 2079. Al revés. Sí, porque están los colores cambian de lugar. Y la suma de esto me da 2214. después cuando apretó la tecla una vez. Acá este número se transforma en
da en 139. La suma de esto me da 2211. Cuando apretó la tecla por segunda vez, esto me dio 2065 y 143. Y la suma de esto me da 2208. Y acá me di cuenta de que acá el total se achicó de a 3 y bueno, y acá también. Entonces, a partir de esto... ¿Hasta acá se entiende lo que hizo? Sí, o sea, va probando las teclas y analiza en el total qué es lo que va pasando, ve que va bajando de a 3, entonces... y entonces necesito que este número en algún momento llegue a 1560. Para averiguar cuántas veces aprieto la tecla, lo que hice fue restarle a 2214 el 1560 para ver cuál era la diferencia, y la diferencia se iba a ir quitando a partir de esto. Entonces, esto me da... 654. Y a esto lo divido en 3. Y bueno, y acá tengo el resultado. Así. Acá, hacemos así. 3 acá. Dividiendo. Bueno. Bien. Muy bien. Un aplauso para María. ¿Se entendió lo que hizo? Sí, o sea, ve que tiene que llegar a esto, entonces se fija, bueno, ¿cuánto es que tengo que llegar? ¿Cuánto es que tengo que bajar de a 3? Entonces, la diferencia es 654, la dividimos en 3, decimos cuántas veces tenemos que apretar la tecla, ¿sí? Para que vaya bajando. Aprieta 218 veces, como ya había apretado 177, entonces vemos la diferencia, es 41 y efectivamente. ¿Alguien hizo el problema de otra forma que no sea probando, como lo hicieron hasta acá? ¿Un corto tiempo? Bueno. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar con el problema 2 porque estamos bastante avanzados. ¿Quiénes quieren pasar? A ver. Vamos por allá al fondo, a ver. Vení. Vos de celeste. Sí, vení. Una confusión. Hola. Vamos a hacer ahora el problema 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El problema 2. Levanten la mano, ¿quién quiere pasar? Bien, vos que me pediste un montón. El de geometría, ¿no? Sí, bien. Lo voy leyendo mientras hacemos la figura. Voy leyendo el enunciado, problema 2. En la figura, A, B, K, J, C, D, E, L y E, F, G, L son rectángulos. H, I, J, K es un cuadrado. AB es igual a CD, BC es igual a GL, AJ es igual a KL. El perímetro de GHKL es 132 centímetros. El perímetro de ABHI es 162 centímetros. Y el perímetro de EFGL es 114 centímetros.
Y bueno, hay 4 preguntas de los perímetros, de bueno, algunos cuadriláteros y pentágonos de la figura. ¿Tu nombre? Álvaro, Álvaro. ¿De dónde sos? de Corrientes. De Corrientes. Muy bien. Apoyate los preguntas. Yo empecé sacando todos los lados iguales y me di cuenta que AB es igual a CD. que AB es igual a CD. Entonces, si CD es igual a AB, este que está arriba, que es igual a este porque es un rectángulo, tiene que ser igual. Y si este es un cuadrado, también. Y este sería acá. Y como este es de acá, sería también de acá. Después, me di cuenta que BC es igual a GL. Entonces, este es igual a este. Y HP. Y este es igual a este acá. Y AJ igual a KL. Y AJ es igual a KL. KL. Entonces, este igual a este, que es igual a este. Perfecto. Entonces, también este es igual a este de acá. Entonces, cuando yo tenía ya todo, le puse un nombre a cada lado. A este le puse Y. Después le puse X a una rayita. Y Z a las 3 rayitas. Yo empecé sacando el perímetro. G, entonces acá yo veo que hay 2X más una Y más Z es igual a 132. ABHLI es 162. ABHE. Ahí 4. Entonces, 4 Y más 2 Z igual a 162. Después, EFGL después puse 2Y más 2X es igual a 114. Entonces, yo lo que agarré es agarrar el de 132. Entonces agarré los 132 y los 114. No, este es el primero. Ese es el que X. Ese es X. Y el de 114 por ahí. Ahí.
Está bien. Está bien. Entonces, yo lo que hice es 132 menos 114 igual a 18. Entonces, yo sé que 18 es la diferencia que tiene E en Z. Entonces, yo lo que hice fue esto. Como yo ya sabía que la 18, a ver, ¿Qué es lo que es 18 entonces? La diferencia entre I y Z. Z menos I. 18 más Y es igual a Z. Entonces, yo ya sabía que acá. Entonces yo tenía 2Y más 2X igual a 114. Entonces yo sabía que era más 18. Entonces yo hice 1Y más 3X es igual a... ¿Para por qué un Y más 3X? No, 3X. ¿Con cuál trabajas? Acá yo estoy trabajando con este. Yo le estoy sacando uno de acá y le estoy dando acá. Entonces acá me da Sería más Z. Z. más X. Más X sería. No, porque la diferencia es con Z. Ah, perdón, no con este. Con X, perdón, me confundí. No, la diferencia queda con Z. Sí. Pero Perdón. ¿cuál es la cambio? Sí, ese. En vez de usar esta, usar esta. Acá. Sería 4, acá 4. Ajá. Entonces yo tengo 4Y más 2 Z igual a 162. Después 3Y más 3Z igual a 180. ¿Por qué 180? Expliquemos ¿Por primero. qué 180? Porque la diferencia, por acá yo le estoy sacando un X y le estoy sumando, porque la diferencia es 18. O sea, sacamos una I, o sea, le sumo 18 y una I con más 18, con un 18 se transforma en un Z. Bien. 2Y más 4Z es igual a 198. Bien. O sea, volvemos a hacer lo mismo. Sumamos 18, sacamos una I y le agregamos una Z. Bien. Un Y más 5Z es igual a 216. Bien. 216. Ahora tengo 0Y más 6Z igual a 234. 234. Y a 234 lo divido por 6. Bien. Entonces, yo ya sé que 39 es Z. Entonces, si Y es menos 18, 39 menos 18 me queda 21. Entonces, yo ya sé que 39 es Z, 21 Y. Después, Falta X. correcto, falta X. Ahora que falta X, ya sé que puedo hacer en la acá arriba. Me quedan 2X. Entonces hago 132 menos 21. Gracias. 111 menos 39 es igual a 72. Entonces yo saqué 72 dividido 2 Sí, está bien. 36. 36. Está bien. 72 dividido 2 me da 36. Entonces yo ya saqué que 39 es Z, 21 es Y
y 36x. Y de esta forma yo saqué cuando me daba trabajo. Muy bien, un aplauso para Álvaro. Bueno, a ver, vamos, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son los que saben lo que hizo acá? O sea, saben que son ecuaciones, ¿cierto? Ahora, veamos quiénes son los que los hicieron con colores. Levanten la mano los que usaron colores. Ah, poquitos. Bueno, entenderán los que usaron colores que si cambio un color por una letra va a ser lo mismo. ¿Sí? Bien, ahora. Para mí le faltó un lado. Le faltó un lado detallado. Sí, es cierto. Claro. Sí, igual lo podemos calcular fácil eso. Sí, es cierto. A ver. O sea, lo que tendríamos que ver es los que no lo hicieron por ecuaciones, no lo hicieron con colores, ¿de qué forma lo pudieron haber hecho? A ver, contanos vos, ¿cómo lo hiciste? Vamos a preguntarle a algunos, así vemos a ver, contanos cómo lo hiciste. Yo a todos los lados iguales les puse la misma medida. A todos los lados... ¿Cómo lo hiciste? Yo lo hice distinto a esto. O sea, a mí me dieron otros datos. Pero, ¿Cómo? o sea, yo para igualarme, todos los que eran iguales a este lado les puse JA. Todos los iguales a este lado, en vez de poner Y, le puse AB. Todos los iguales a este lado le puse BC. Y Exacto. así, Exacto. ¿Y tu nombre? Felipe, ¿dónde sos? Tucumán. Felipe hizo algo equivalente, ¿sí? Pero en vez de ponerle el nombre I, le puso AB, ¿sí? Pero después hizo lo mismo, digamos. Sí. Por ahí otro camino diferente, pero te dio otros resultados. A lo mejor cometiste un error. Sí. ¿Alguien lo hizo? A ver, contanos vos cómo lo hiciste. Vení, hagamos así. Vení. ¿Tu nombre? Santiago, ¿De dónde sos? de Capital. Capital. ¿Cómo lo hiciste? Yo comparaba, yo sumé el perímetro de G, F, L, E y A, B, H, I y me dio el perímetro de toda la figura. Interesante. Ven, sube. Bueno. Contanos, a ver. Entonces, sumaste los perímetros, dijiste. Sí. ¿De cuáles? A ver. Como poné los nombres de los perímetros que sumaste. Ahí te da, azul te da. El nombre del perímetro. Bueno. No, los nombres para saber qué es lo que vas sumando. Y eso te da claro. Veamos lo que hace. Dice, suma E, F, G, L, y le suma A, B, H, I. ¿Por qué? ¿Por qué sumaste esto? Y decís que es el perímetro de toda la figura. Todo esto lo separé en toda la figura. Toda esta parte lo puse acá y esto lo dejé acá. Después como esto era igual a esto, puse acá y después puse acá abajo y esto arriba. Claro, lo que va haciendo, miremos, es comparar con lo que tenemos. Entonces, como este es igual que este, ya ahí tenemos todo, o sea, sumamos a esto. Este lo corro para acá, ¿sí? Entonces tengo todo este y este. Y ahora, este es este. Entonces me quedaría toda esta parte. Ahora, este es este de acá, ¿sí? Y este es este de acá. Entonces ya tengo completo la figura. Entonces ahí tengo
el perímetro de toda la figura, que era lo que me preguntaba en la última pregunta, ¿sí? O sea, el perímetro de toda la figura es 276. O sea, con esta idea que él va asumiendo, llega a los resultados sin tener que calcular cuánto es cada uno. ¡Qué genial! Muy bien, dale, contanos cómo continuaste. Después hice 276 menos GHKL. Y después le resté todo esto lo puse acá, esto lo puse ahí, esto lo puse ahí. Y o sea, todos van en el mismo lugar de antes. Este lo puse acá, me quedó esto y esto. Y después le sumé esto y el resultado es como 144, que casi la figura HI. Después hice 162 menos 144. ¿Lo restaste o lo sumaste? Lo resté. Eso da 10. Y después con los 18, después le sumé 18 más 18 que da 36. Y después le resté 162 menos 36 y es igual a 126. y lo resté por 6 y lo dividí por 6. 20. Y esto es lo que me sale un cuadrado. Después, Es el lado del cuadrado. sí. Después empecé a buscar hice 162 menos 21 por 4 y me dio 78. 78. Y después 78 lo dividí por 2 y me dio estos dos. Después, O sea, uno de esos es 39. después hice lo mismo con la figura de LGHK y le hice. Después le sumé 21 a 39. Igual a 60. A 132 me resté 60 y me dio 72 y el 72 lo dividí por 2 56. y después como ya sabía ya sabía todos, empecé a restarle la figura 21 por
usual de hacerlo, en vez de escribir las ecuaciones o en colores o con letras o con AB y BC como había hecho alguien más. Entonces está muy linda esta forma porque uno lo ve más en las figuras, ¿está bien? Es muy parecido a lo que explicó Jonathan recién, de que es como que fue moviendo los lados y entonces comparó perímetros, pero moviendo por ejemplo este lado para otro que sea igual a ese, ¿sí? Y así fue haciendo las cuentas. O sea, lo que hizo fue transformar en formas equivalentes, ¿sí? O sea, en algo similar. O sea, como lo que hace es, al perímetro de toda la figura, le quita B, G, H, K, L, que sería quitar este. O sea, tengamos en cuenta que este más este es lo mismo que todo este, ¿sí? Entonces, cuando quitamos, cuando él hace la resta, lo que hace es, a todos los que tenemos al borde, le quitamos este. Al quitar este perímetro es quitar este y este, porque como este es igual a este, hace básicamente restar los perímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Si yo a toda la figura le quito todo este lado, le quito este lado y le quito este lado, me quedaría todo esto y estos dos cachitos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿ahora qué hace? Dice, bueno, yo tengo, o sea, decir que tener todo esto es lo mismo que decir, tengo todo esto y dos veces estos dos, ¿sí? Entonces ahora digo, me fijo cuánto es la diferencia que hay entre el perímetro completo, ¿sí? Con estos dos y lo que tenía antes, ¿sí? Entonces lo que hace es eso. Ahora vuelve a restar y se fija cuál es esa diferencia, que es lo que obtiene, que es 18. Bueno, y continúa haciendo esas comparaciones, ¿sí? Y donde se va dando cuenta que vamos restando esas diferencias, ¿sí? Y vamos a llegar a 6, a estos 6, estos 3, sí, básicamente contar los 6 cachitos estos, ¿sí? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, encuentra 6 cachitos de esto, que es 126, entonces dice, bueno, como es equivalente al 6 chiquito, lo dividimos en 6 y obtenemos cuánto es 1, y después, digamos, es como que vamos haciendo lo mismo, ¿no? Después ya vamos calculando cuánto mide uno y el otro, y ya calculan los lados y listo, ahí sale el problema, ¿sí? ¿Alguien lo hizo de otra forma? No sé si... Sí. Tanteando. ¿Tu nombre? Diego, Tiago, ¿de dónde? Buenos Aires. De Buenos Aires. Ahí te da el fibrón. Me di cuenta de que este lado, este y este eran iguales, y que el perímetro de esta figura y de esta figura era la misma. Entonces, daban este perímetro y este perímetro. Este es igual a este y este es igual a este. Y si restas este lado y este lado menos este lado y este lado, me iba a dar estos. Entonces yo hice el perímetro 162, ¿no? Menos 114. Me da 58. 58 dividido 2 igual 24. No, 48. 40. 48. Y de acá hay 48. El resto 0. ¿No? Después yo hice una tabla. Entonces, ¿cuál era el 24? 24 es este. ¿No? En la tabla puse AB como algo, también puse el lado EF y H y lo que sería AJ, ¿no? También sabemos que hay un perímetro, ¿no? Entonces yo empecé. Si AB fuera, digamos que,
20, por ejemplo, 20. 20 por 2 sería 40. Le tendríamos que restar a 114 menos 40. 74. Divididos. Esto tendría que ser 37. Entonces, F tendría que ser obligatoriamente 37. Y después, si eso fuera 37, le tendríamos que sumar 2 veces 24 y nos tendría que dar 162, ¿no? Entonces, era 24 por 2, que era 48. Entonces es 20, ¿no? 40 más 74 más otros 48. 272. 262. Sí, como vemos acá nos da bien, pero después tenemos que probar este perímetro, ¿no? Que sería este lado, que es 37, más otros 37, más unos 20, más lo que sería AJ, que AJ sería 20 más 20, o sea 20 por 4, 80, 162. Menos, espera, perdón, menos 80, espera, 82, dividido 2, 41, y estos 41 sería lo que sería AJ. Entonces acá le sumamos 41 y es 7 más 7 igual 14, con esto menos 15, bueno, 135. Acá se pasa. Entonces vamos a probar con uno más. No, ¿este sería el perímetro de cuál? De este. No nos da. No nos da claro. Que Entonces, tenía que ser 132 por el enunciado, ¿no? entonces, acá vamos a probar con 21. ¿Puedo borrar esto? Bueno, 20 y 21. Entonces, esto volvería a pasar lo mismo. 21 por 2 es 42, ¿no? Se hace 114 menos 42. Esto es 2, 72. 72. Y esto se divide en 2. En total es 36. Esto es 36. Y después se hace 21 por 4, 84. Y se hace 162 menos 84, que eso da 78. Y 78 acá dividido 2, 39. Entonces este sería 39 y ahora hay que sumar todo. Sería 39 más ¿Ahora qué vamos a hacer? 72, que serían los de estos. ¿Cuál está haciendo? No, otra vez Este. más otros 21. Y esto da 132.
son todos los lados, ¿no? De lo que da. Y con eso resolví todas las... Bueno, muy bien. Con esto terminamos el problema 2. Lo que quería destacar de esto es que es otra manera de hacerlo. Es muy importante esto porque en las Olimpiadas en general cada problema tiene un montón de formas de hacerlo y no es que ninguna es mejor que otra, ¿sí? Mientras los razonamientos estén bien, el problema va a estar bien resuelto, ¿sí? Sí, lo importante es por ahí si con diferentes caminos, porque como verán, hay uno que arrancó con ecuaciones, otro arrancó comparando, otro lo hizo probando, por ahí otros lo hicieron con colores, todos llegaron al mismo resultado, ¿sí? Vamos a dar, bueno, los lados realmente eran 21, 36 y 39, después, bueno, podíamos ir calculando los perímetros y 24, el chiquitito, los perímetros ahí Los perímetros quedaban, el primero era 174, el segundo, o sea la segunda pregunta era 180, la tercera pregunta era 138 y el perímetro total, como ya dijimos, de todo el rectángulo era 273. Ese era el resultado, pero se obtiene de sumar varias veces los números que vimos antes, ¿no? Igual de todos modos, si hay alguno que quedó con dudas, después, cuando terminemos la discusión, puede venir y en todo caso le mostramos otra forma y demás, ¿sí? Así que lo importante es que hayan visto diferentes formas que esto le puede llegar a servir en la prueba de mañana, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, la discusión precisamente es eso, es para aprender formas nuevas y razonamientos nuevos, ¿sí? Así que ahora vamos a comenzar con el ejercicio 3. Bueno, empezamos a ver cuánto más o menos. ¿Cuánto más o menos le dio? Dale. ¿A quién le dio? Levante la mano los que le dio más de 300. Más de 200 y menos de 300. ¿Menos de 200? Bueno, a ver, ¿a quiénes les dio 253? A mí me dio 152. 252. 253. 276. 276. Ay, qué cerca. 253. 253. Bueno, efectivamente el resultado era 253. Aparentemente son pocos los que llegaron al 253 exacto. Repetimos, a ver, levante, o el que está en cerquita, aunque sea que le falte un par más o menos. A ver, levante la mano, vamos. 276 cuenta. 276, sí. O 20. 252. Bien. Bueno, a ver, 200, bueno, vos que llegaste exacto al resultado, vení. Y vos no pasaste. Vení. 253 a mí. ¿Sí? Bien. Bueno, el problema decía, en cada circulito se escribe un número entero positivo, de modo que la suma de los tres números ubicados en los vértices de cada uno de los 6 triángulos de la figura es siempre 24. ¿De cuántas maneras distintas puede hacerse? Explica cómo nos contaste. ¿Cuál es el mayor valor que se puede tener la suma de los 7 números escritos en la figura? Bueno. ¿Tu nombre? Brisa, ¿de dónde? Rosario. De Rosario. Como verán, venimos de diferentes lados esta vez. Muy bien. ¿Hacemos la figura? ¿Querés? Contanos qué es lo que fuiste haciendo. Yo primero pensé en poner en el medio, en este, un 1. Uno en el medio y pensé todas las combinaciones que podíamos hacer poniendo en estos. Entonces puse acá las combinaciones 1. Grande. Como- Hacelo acá, así se ve. Como... El 1 en el medio, dijiste. Sí,
se podía poner, acá tenían que sumar 24, entonces tenía que ser 24 menos 1, 23. Entonces estos dos tenían que sumar 23 juntos. Entonces, por ejemplo, a uno le puse 22 y al otro le volví a poner 1. Después, a otro le podías poner 21 y al otro 2, y así fui combinando todas esas. ¿Y cómo completaste acá? No, y sería después, hice así que con uno podía haber, no me acuerdo muy bien, podía haber 22 posibilidades. ¿Por qué? Podríamos poner del 22 a sí. Después, con que acá haya 2, podíamos poner del 21 al 1 y así. Y entonces después hice 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Así hasta el 22 y me dio. Ponle, escribí eso que lo último. Si dijiste que la suma sería del 1 más 2 más 3 hasta el 22. O del 22 para abajo. Yo hice exactamente lo mismo. ¿Error de cuenta o copiaste? Me parece que hice lo mismo, pero le sumé el 23. Yo, Sumó el 20. al final ¿Quién de dijo todo, que sumó el 23? le sumé el 23. Ahí tenés el Para error. el 22, Pequeño error. Consideraste el 0. Yo me di cuenta. ¿Consideraste el 0? Ahí está. El 0 no es un entero positivo. ¿Sí? No tiene signo. ¿Sí? No es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Ahí tenemos la diferencia que le faltaba a ella. A uno se pasó 23 y al otro le faltó 22. Hice todo así igual, me dio cada dos números me daba 22. O sea, poniendo el 1 en el medio me daba 22. Con el 2 también. Con el 3 ya me daba 20. Con el 4 20. Y así hasta llegar al 22, bajando de a 2 cada número par. Pero el detalle me faltó porque en el 8 se puede poner otro. Ah. Eso es otra forma. Ah, ahí tenemos una diferencia. Bueno, veamos. Veamos que lo que hizo ella fue. O sea, ¿por qué hizo solamente el triángulo? ¿No? O sea, ¿por qué? Si sumamos acá, esto nos da 2, entonces ¿quién tiene que ser? 22. El 22. Acá, ¿quién tiene que estar? El 1. Acá, 22. Acá, 1. Entonces, no importaba porque iban a terminar siendo los mismos números. O sea, al hacer ¿cuántas formas tenías para completar un triángulo? Era lo mismo que todo. Exacto. El hacerle un triángulo era lo mismo que hacer todo. ¿Sí? Muy bien. Un aplauso que la verdad. O sea, lo que dijo fue que, bueno, como si arrancamos con el 1 y el 2, pensemos en lo siguiente. Acá podría estar el 2, o podría estar el 3, podría estar el 4, el 5, el 6, así hasta el 22. ¿Sí? Entonces, de acá iría, cuando tengo el 1 acá, tengo 22 posibilidades. ¿Sí? Y lo mismo si pasa, ahora si ponemos el 2 acá puede estar el 1, pero acá tengo 21. ¿Sí? Entonces, acá pueden estar el 1, 2, 3, hasta el 21. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió lo que había explicado? ¿Sí? Entonces, bueno, por eso cuando suma esto le da 253 y ya está. Yo me di cuenta. yo para que me dé el resultado final hice 22 más 21 más 20, así, pero me dio 252 porque es el 1 final. El final. Igual el 1 sobre el. Claro, la única posibilidad del 8. Claro. Yo primero hice con el 7, con el 8 en el medio. No, el Y con el 7, 22, exacto. y como me di cuenta que la diferencia era de una, hice el 16 y la 16 y me daba creo que 5 o 6 posibilidades, no sé mal. Entonces le resté 22 y los 16 y me quedaba que el 22 era 1, el 1 era 2, el 2 era 3 y así hice. Y después de la otra, y ahí hice. Cuando me dio el 1 para saber cuánto era el número máximo que podía tener, me daba el 22, entonces me di cuenta que tenía que bajar el número 1 para que Tienes más o menos. Bien, ¿alguien lo hizo de otra forma diferente? Como que no había mucha
variación en este problema, es como que había que darse cuenta que se repetían y después por ahí empezar a escribirlos y por ahí uno se terminaba dando cuenta. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Por ahí alguno se equivocó en algo. Bueno, ahora después lo veremos eso. ¿Alguien por allá? A ver. De otra manera, a ver, vení. ¿Tu nombre? Emiliano. Contanos, Emiliano, qué es lo que hiciste. Es un cuadro de, a este le ponía letras como números, como si fuera el lugar. Sí. A este le puse A, a este le puse B, a este le puse C, a este le puse D, y a este le puse R. Sí. Y hice un cuadro, hice un cuadro poniendo A, B, C, D, R. Y acá ponía lo mismo, que en vez de poner así, se cerraba así. Y me daba cuenta que, por ejemplo, cuando hacía una combinación con dos números diferentes, les podía cambiar de lugar y se hacían 3 combinaciones, cambiándolo de lugar. A ver, pon ejemplos, así lo vemos. Así los chicos te entienden. Pon algún ejemplo, como que hayas puesto el primero. Por ejemplo, pone uno con 11, 12, 11, 12, y acá pongo 1. Y era lo mismo, nada más que así entrelazados. Y si lo iba cambiando de lugar, el 1 lo cambiaba por el 11, y donde el 11 tenía 1, era, cortándolos todos, eran 6 veces. Sí, claro. O sea, lo que hace es decir, bueno, como siempre está el 1 y el 11, dice, bueno, cambio el 1 por el 11. ¿Sí? Y en el 11 pongo el 1. ¿Sí? Y después puedo cambiar el 11 con el 12. ¿Sí? O después puedo cambiar el 1 con el 12. ¿Sí? Entonces voy haciendo todos esos cambios y siempre que me fijo con estos 3 mismos números, me da 6. ¿Sí? Entonces, hubo en algún momento en el que no te dio 6. No, cuando eran las 2 eran 3. Cuando eran 2 iguales y uno distinto, le daban 3. Algunos seguramente, que cuando ya hayan practicado, seguramente practicaron, habrán notado que siempre que tenemos, por ejemplo, 2 números iguales, 1, 1, 2, si los cambiamos de lugar, tenemos 3 números distintos. ¿Sí? Y si no, tengan en cuenta ahora, que si cambiamos de lugar, nos da 3 posibilidades. Pero si tenemos 3 números distintos, 1, 2 y 3, si los vamos cambiando de lugar, siempre vamos a tener 6 números distintos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él se dio cuenta, ¿no? Y de esa forma fuiste contando y llegaste a cuánto. Lo estaba haciendo y no alcanzó el tiempo. Uy, no llegó, pero bueno, justito, o sea, el razonamiento es el correcto. Hizo, la verdad que una forma diferente, claro, tal cual. ¿Hasta cuándo? No sé si quieres saber cuándo llegaste. No me acuerdo. No, bueno. Bueno, muy bien, un aplauso. Nos falta hacer la segunda. A ver, la segunda pregunta, a ver. ¿Cuánto les dio? A ver, supongo. A ver, 70, sí, efectivamente era 70. A mí me dio 68. Bueno. Pero yo recién no sabía qué hacer. Ahí lo vamos a ver.
¿A alguien le dio 70? ¿Justo? Creo que había que sumar todos los números. Allá atrás hay un nene que está levantando la mano, ¿verdad? Vos, no, vos que estabas, vos te estás dando vuelta, vos. Vos que estabas levantando la mano. Por ahí, por allá atrás. Bueno, no. Allá, él. Por allá, vos. Vos, él. ¿Sí? ¿Vos? La siguiente pregunta decía, ¿cuál es el mayor valor que puede tener la suma de los 7 números escritos? ¿Nombre? Matías. ¿De dónde? De Rosario. De Rosario. Bueno, contanos qué es lo que hiciste. Bueno, yo lo que estuve viendo fue que yo pensaba que para llegar al resultado más grande, lo que habría que hacer es probar con los números más grandes. Exacto. Y el número más grande que se podía usar acá era el 22. Aunque también servía con otro número también que llega a 70. Claro. Lo que se podía hacer era, acá ponías 1. Y acá lo que hice fue 22 más 22 más 22 da 66, 67, 68, 69, 70. Esto también da lo mismo si lo hacemos con el 21. O sea, acá ponemos 21, acá 21, acá ponemos daría lo mismo, ya que 21, 42, 63, 64, 66, 68, 70. Y después hay otra posibilidad que es 70. Bueno. Otra, ¿puedes repetir Bien, entonces lo que hizo Matías fue poner un 1 en el medio y después poner el número más grande que era 22 y 1, sumó todo y le dio 70. Pero después se dio cuenta que cambiando los números exteriores, o sea los más en el perímetro, por 21 y 2 también seguía dando 70 y así. Pero ¿qué pasa si cambio el número del centro? También tendrías que cambiar los números. Pero si te Es- el centro, se la primero. Exacto, bien, bárbaro. Si yo cambio el número del centro, por ejemplo, esperen, si cambio el número del centro, por ejemplo, por un 2, tengo que sacar un 1 de algún lado para que siga sumando 24, ¿sí? Entonces, ahí cambia la suma. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos? Si pongo un 2, por ejemplo, y ponemos 1, 3 y 21, ¿no? Bien. Y 21, y 1, y 21, y 1, ¿sí? Recién, ¿cómo estaba el ejemplo con 21? Acá había un 1, y en todo esto había un 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la suma total esta respecto a la anterior? Es menor, ¿sí? ¿Sí? Le resté 3, porque esto... 3 y se le suma 1, bien. Resté 3, que es por estos unos, que antes eran un 2, pero este 1 se cambió en un 2, ¿sí? Entonces finalmente resté 2 a la suma total, ¿sí? 68, perfecto.
Pero me preguntan en el ejercicio, en la segunda pregunta, ¿cuál es el máximo de la suma? ¿Sí? Entonces el máximo es 70, porque si sigo haciendo lo mismo, cada vez va a ir dando menos y menos la suma total del tablero. ¿Sí? Entonces la respuesta es que es 70 el máximo de la suma total de los números del tablero. O sea, la idea también era darse cuenta de que como habían dos, si este era el 1, tiene que ser el menor, estos dos tienen que sumar 23. Eso significa que cada dos suman 23. 23, 23 y 23 me daría 69, que es lo máximo que me puede dar, más el 1 de acá me daría 70, ¿sí? Entonces, yo sabiendo que esto es lo máximo, ya voy a obtener el resto, cuánto sería lo máximo. Ejemplos, hay muchos, ¿sí? Siempre y cuando esté el 1 acá y que estos dos sumen 23, ¿sí? O sea, no importaba si era el 1, el 22, cualquiera. Mientras sumen esos dos 23, la suma iba a ser máxima y va a ser 70, ¿sí? Bueno, cualquier otra consulta que quieran hacer, pueden acercarse, lo vemos. Mucha suerte para mañana. Un detalle para salir, por favor los acompañantes, ábranse y si van a pedir la prueba, esperen un ratito que salgan los estudiantes y después vienen a pedir el examen. Sobraron un par de copias. Las copias pueden llevar. Las copias de los estudiantes se pueden llevar las copias, ¿sí? Se pueden llevar.